11 de la mañana con 29 minutos. Hablemos de economía, hablemos de educación financiera. La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento informó que las solicitudes de quiebras personales aumentaron 50% durante el primer semestre de este año. Un dato bien relevante del que queremos hablar con Esteban Carrasco, economista. También él tiene un programa que se llama Maneja tu billetera. Es ex subsecretario de Economía. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido. Muy bien, Gonzalo. Gracias por la invitación. Oye, quiebras personales. 54% de incremento. ¿Qué nos dice esto? Mira, acá hubo un cambio estructural en la ley de quiebra del año 2023 y que yo creo que explica gran parte de este fenómeno. Antes quebraban solamente las empresas. Antes quebraban las empresas y también había quiebra personal, pero ocurría un dato bien interesante. Las personas que tenían ingresos a través de honorarios eran consideradas como empresas. Ya. Entonces, una persona que tenía sus ingresos solamente por boleta de honorario y necesitaba acogerse a este sistema, tenía que hacerlo igual que una empresa y era carísimo, muy largo, que no se podía solventar. Era impracticable. Era finalmente. impracticable, sí. Ya. ¿Y el cambio qué genera? Se abre la puerta para... Claro, y el cambio, ¿qué es lo que hace? Es que reconoce que estas personas que trabajan y tienen ingresos mediante boleta de honorarios puedan acceder al procedimiento como personas. Entonces, es un procedimiento que es más rápido, más sencillo y más barato. Claro. Entonces, claramente aquí lo que hemos visto es que hubo personas que no pudieron hacerlo, ¿cierto?, frente a la imposibilidad de hacerlo como empresa. Ahora se le abrió una puerta y empezaron a verse más casos. A ver, ¿cuándo una persona puede declararse en quiebra personal? ¿Qué factores son los que constituyen que una persona se declare en quiebra? Bueno, es un proceso que no se da de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay varias señales. Primero, una persona ya, la Comisión para el Mercado Financiero, por ejemplo, estima que una persona está en una situación de sobreendeudamiento cuando destina más del 50% de sus ingresos a pagar deudas. O sea, más de la mitad de los ingresos ya podrías estar en quiebra. Más de la mitad de los ingresos ya está en problemas, ¿cierto? Claro. Porque se te da la mitad de la plata en pagar una cuota, deudas por aquí, deudas por allá. Claro. Y la insolvencia es cuando ya los ingresos ya no puede definitivamente, no da ni... No alcanza para pagar. Y no alcanza para pagar y cumplir con tus obligaciones. Y ahí entre medio, ¿qué se produce? Porque hay un proceso, la quiebra es el último recurso que tiene la persona. Entonces... Claro. Trata por todos los medios de estirar eso y de no llegar a esa situación. Entonces, claro, primero vienen que empezar a ocupar las tarjetas de créditos que tiene, las líneas de crédito. Las bicicletas. A bicicletear con el crédito de la caja de compensación, claro. o pedirle adelanto al empleador. Y después ya cuando le estás pidiendo plata a tu familia, ya como que claro. El tema está complejo. Pero en la práctica... ¿En qué se traduce? ¿Con quién lo tramitas? ¿Y qué pasa? O sea, tú te declaras en quiebra, estás sin posibilidades de pago, ya no te da. Claro, lo que pasa... ¿Qué ventana se te abre? ¿Qué ventana se abre? Cuando tú ya ves que no estás pudiendo pagar las cuotas y te has atrasado ya un tiempo considerable, está la posibilidad de acercarse a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, la Superir. Y esta superintendencia lo que ofrece es una asesoría a la persona para ayudarlo en una primera etapa de renegociar con los acreedores. Entonces, la persona se puede acercar allá, presenta todos los antecedentes, tiene que cumplir con algunos requisitos, como que sus deudas tengan más de 90 días de retraso y que sus deudas sumen más de 80 UF, que son como 3 millones de pesos. Entonces, se acerca con todos los antecedentes, todos sus acreedores, y la superintendencia dispone de un asesor que lo ayuda a ordenar y a proponerle a los acreedores algún plan de pago. Entonces... y eso tiene mejor llegada que tú tramites las renegociaciones. Claro, de todas maneras, porque es una muy buena pregunta la tuya. ¿Por qué en la industria financiera ocurre que las personas, los que trabajan en la industria, los que trabajan en alguna financiera, en algún banco, tienen toda la información a mano y conocen bien cómo funciona el sistema? Claro. En cambio, las personas, consumidores financieros, el conocimiento es mucho menor. La información que manejamos las personas en general es mucho menor a lo que hacen las empresas. Entonces, ahí hay una asimetría de información que juega en contra de la persona deudora. Pero en definitiva,
además de la asesoría, estos expertos y este camino te abre puertas de renegociación que ya estaban cerradas si tú hacías el trámite. O sea, probablemente ya habías renegociado, ya habías repactado, pero la superintendencia es la que te ayuda a abrir nuevamente la puerta con los acreedores y decir, bueno, denle un espacio, Así es. generemos un plan de pago nuevo, te dan más plazo, ¿cómo es? Claro, lo que ocurre es que cuando estabas metido en el problema y estabas, ¿cierto?, acercándote a cada uno de los acreedores, era una negociación bilateral, ¿cierto? Claro. Y ahí es una negociación bilateral donde además la persona está en desventaja. Absolutamente. Entonces, claro, cuando el Ejecutivo te pone sobre la mesa de que, oye, te podemos cerrar la cuenta, te puede ir a DICOM, te podemos rematar la casa y todo, como que la persona, ¿cierto?, ahí está dispuesto casi a firmar cualquier cosa. Claro. Entonces, la idea es que la superintendencia te permite negociar con igualdad de condiciones y con todos al mismo tiempo. Entonces, genera un plan de pago que los incluya a todos. ¿Cómo con todos? Tú puedes tener varios acreedores, una financiera, el Banco por tu Crédito Hipotecario. O sea, con todos los que tienes un compromiso con todos los de que deuda. tienen un compromiso, claro. Entonces, la superintendencia te ayuda a que te sientes con ellos en conjunto y proponerle alguna acción. Ya. Entonces, tienes la asesoría, primero de que te equipara la cancha en términos de negociar. Y segundo, que te ayudan a generar un plan de pago que sea consistente y que permita solucionar o pagarle a todos. Claro. ¿Y se exige algo? ¿Tiene algún costo? ¿Qué es lo que se exige para hacer este trámite? Bueno, este trámite, que es la renegociación que ofrece la superintendencia, es gratis, no se paga nada. Ya, no se paga nada. No se paga nada. Lo que tienes que cumplir es con estos requisitos que te había comentado de que existan deudas que ya están con más de 90 días de atraso. Que sean superiores a 3 millones de pesos. Y que sean superiores a más o menos a 3 millones de pesos. Ya. Entonces te van a pedir toda la información y aquí parte el proceso de renegociación. Ahora, el proceso de renegociación como tal puede terminar con un acuerdo entre las partes donde ahí te pueden dar, primero, te pueden dar más plazo, te pueden condonar intereses, multas, e incluso también te podrían condonar alguna parte de la deuda. ¿Ya? O sea, hay varias posibilidades allá. Ahí. Sin embargo, hay ocasiones en que el proceso de renegociación no termina exitosamente y ahí la persona ya se vería obligada a avanzar un proceso de liquidación. ¿Cómo es eso? El proceso de liquidación... O sea, si los acreedores dicen no... Claro, si no fue posible llegar a acuerdo, los acreedores dijeron no, esto no nos conviene, no nos sirve, la persona ya ve que no tiene más posibilidades de pagar o ofrecer alguna otra cosa, viene un siguiente proceso que es la liquidación voluntaria, y en este proceso es donde la persona ya va a poner a disposición sus bienes para pagar. Y aquí también la superintendencia actúa como dándole una orientación, pero este proceso ya es judicial, entonces ya es necesario contar con el patrocinio de un abogado. Ya, perfecto. ¿Y qué pasa pero aquí? Igual te acompaña la superintendencia en el proceso de liquidación. Claro, te acompaña en el sentido de darte orientación de cómo funciona esto. ¿Ya? Y si la persona ya llega a ese proceso, lo que debería ocurrir al final es que se van a disponer de los bienes que tenga, su casa, su auto, otros bienes que tengan, y con esos bienes que se van a rematar se procede al pago de todas las deudas. ¿Ya? ¿Y qué es lo bueno de lo malo? Porque esta historia hasta aquí no va bien, ¿no es cierto? No es muy buena. Pero ¿qué es lo bueno de lo malo? Es que cuando se llega a este proceso de la liquidación ya voluntaria, con todo lo que se pueda recolectar de los bienes de la persona, se extinguen las deudas. ¿Aunque no alcance? Aunque no alcance. Ah, ya. Exactamente. Entonces, por eso digo que... Porque a veces es re escaso el patrimonio, claro, los autos se desvalorizan. No, y, por ejemplo, si estamos hablando de una casa, una casa, lo más habitual es que el valor que se consiga no alcance a pagar la deuda. Entonces, por ejemplo, si una persona de 100 millones de pesos y su casa la logran vender en 60, los otros 40 se extinguieron igual. ¿Ya? Entonces, es en el caso que la persona sea dueña de la casa. Es que estás pagando un hipotecario. Estás pagando un hipotecario, ¿cierto? Te quedaban 100 millones de pesos de saldo, la casa la arrebataron en 60. Bueno, no alcanza a pagar los 100 millones, pero se acabó la deuda. Se acabó la deuda. ¿Ya? Ahora,
me imagino que tú puedes acceder a este trámite, a esta colaboración de la superintendencia solo una vez. Se puede hacer, hay un plazo después que ya te has acogido una vez, donde efectivamente no puedes volver a acudir. Pero pasado ese plazo, que no lo recuerdo exactamente, pasado ese plazo sí podría estar en una situación nuevamente. Claro. Ahora, tenemos un incremento del 54% en el primer semestre. ¿Esto cómo lo analizas? ¿Es que la herramienta es más conocida? ¿Es que la gente ya tiene un mayor, interés en solicitarlo? ¿Está más al tanto? ¿O estamos hablando de un incremento sustantivo del nivel de endeudamiento de los chilenos? Claro, aquí como el gran salto se produce después que empieza a operar esta ley a mediados del año pasado, a mediados de 2024, no es posible aislar el efecto que hayan tenido otras cosas. Lo que sí cuando uno mira las cifras, el salto es evidente. Entonces, la entrada en vigencia de esta reforma claramente tiene que tener algún efecto, y un efecto importante. Porque efectivamente habían personas que no podían acceder a esto. ¿Ya? Ahora, también hay otros temas, tal como lo dices tú. La superintendencia, ellos mismos tienen programas de educación financiera. ¿Ya? Me ha tocado participar con ellos y colaborar con ellos en algunas cosas, y mediante charlas o programas o cápsulas que hacen programas por internet y cosas de ese tipo, se ha ido promoviendo más o difundiendo mejor esta herramienta. Ahora, ¿por qué es importante creo que se junta eso? Porque una persona que está absolutamente encalillada, como se dice comúnmente, dice, pero ¿para qué? Si educación financiera no me sirve en este momento, estoy desesperado. Pero al tener más conocimiento puedes tomar mejores decisiones. Claramente. Tienes distintas herramientas para refinanciar o solucionar esto. Exactamente. Bueno, en la experiencia que he tenido dando clases, programas de capacitación, e incluso con personas a las cuales me ha tocado asesorar, efectivamente, y tal como tú dices, la educación financiera, o mejor dicho, la falta de educación financiera te puede afectar durante todo el ciclo que uno puede llamar el ciclo del crédito, o durante toda la vida donde uno interactúa con el sistema financiero. Porque ocurre que de partida, cuando tú estás empezando, estás pensando en pedir un crédito, algo similar, ya todos los términos y todas las cosas que te presentan son bastante incomprensibles. Claro. Que te hablan de tasas de interés, de carga anual equivalente, del costo total del crédito, del plazo. Tienes que firmar una cantidad de una escritura, que las garantías. Entonces, y eso que la ley hace muchos años avanzó porque antes la letra era más chiquitita. La letra era más chiquitita, sí. Ahora, por ejemplo, se han estandarizado cierto tipo de información en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, que antes era cualquier cosa. Esta hoja de resumen del crédito que entrega la información, pero ocurre que tú puedes tener mucha información al frente tuyo, pero si no logras entenderla no sirve mucho. Claro. Entonces, la educación financiera te permite ir aprendiendo y mejorando tus conocimientos, y también la posibilidad de conversar más, ¿cierto?, de tú a tú con los bancos en cualquier parte de esta línea que yo llamo como todo el ciclo del crédito, de la deuda. Entonces, claro, la idea es no llegar al sobreendeudamiento. Para eso que son los programas de educación financiera, para aprender a tomar decisiones más basadas en la racionalidad que en los impulsos, ¿cierto? Pero también explicarle a las personas cuáles son las consecuencias de no pagar sus obligaciones. La morosidad te lleva a que te puedan cerrar cuentas o tener más problemas para acceder a crédito, te publican en los boletines comerciales, claro. De repente podéis tener hasta problemas para encontrar arriendo, para encontrar pega, entonces tiene distintos impactos. Tiene distintos impactos y también tiene un proceso que se puede enseñar. Y hay momentos donde se puede detener. Claro. O sea, cuando tú ya ves que estás destinando mucha parte de tu sueldo, el 50%, como hablábamos, a pagar solo deuda, es como que ya una señal de alerta y empezar a revisar. Y la verdad es que la inmensa mayoría, yo creo que usa harto más del 50% en pagar deuda. Sin duda, sin duda. O sea, sí. Sobre todo por el coste de la vida. O sea, todos los gastos han subido
tu liquidez se ve absolutamente mermada y a veces el bicicleteo es la única solución, ¿no? Sí. Y muchas veces ocurren imprevistos. O sea, Claro. uno puede tener las cosas súper ordenadas y ocurren imprevistos. Y aquí es cuando yo hago alguna recomendación, ¿cierto?, a las personas que revisen la conveniencia de tomar distintos tipos de seguros. Si tienes una enfermedad grave, una enfermedad catastrófica, eso te destroza la salud financiera. Entonces, los seguros permiten prepararse para cosas como esa. ¿Ya? Y también ir aprendiendo a acceder a cierta información. Actualmente, las personas que tienen, o todos quienes tenemos algún tipo de deuda, ¿verdad?, tenemos la posibilidad de acceder a cierta información que es gratis y nos indica, nos saca como una radiografía de lo que tenemos. La Comisión para el Mercado Financiero, La CMF, la CMF, en su sitio. Claro, tiene un informe que es gratuito y te entrega el detalle de todas las deudas que tú tienes y de repente ni te acuerdas. Claro, ¿ya? claro. El DICOM por ley tiene que entregar un informe cada 4 meses para saber si uno está o no informado. Y así hay cosas que son útiles, ¿cierto? Y que una con otra van ayudando a las personas a ordenar sus finanzas. Esteban, volviendo al tema de las quiebras personales, ¿qué capacidad tiene la superintendencia de responder a estas demandas, a estas peticiones? Porque me imagino que la superintendencia no tiene un ejército de asesores, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tan limitado es para cuánta gente hay capacidad de atender? Sí. Bueno, eso yo creo que más bien es una pregunta para el superintendente, ¿verdad? Pero yo te puedo contar, cuando me tocó a mí trabajar en el Ministerio de Economía y teníamos relación directa con este organismo, hay oficinas en todas las regiones, pero además también se ha reforzado mucho la atención online. Ya. Entonces, ahora las personas que necesitan acceder a esto pueden iniciar su trámite online. No es necesario acercarse a una oficina y van a recibir la información y esta orientación online antes de empezar cualquier otro trámite presencial. Oye, pasemos a un par de temas que tienen que ver con la contingencia. Hay varias propuestas que han generado polémica. Una de ellas es eliminar la UEF. O que se paguen los sueldos en UEF. Interesante tema. ¿Qué te parece? Bueno, aquí, como todas las cosas en la vida, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Ya? Mi opinión personal, y ahí concuerdo con varios otros economistas y autoridades, es que la UEF ha sido un instrumento que ha permitido que se desarrolle en profundidad el crédito hipotecario. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque los bancos, instituciones financieras, cuando tienen que calcular sus costos, imagínate un crédito a 20 años o 30 años, tienen que tratar de adivinar cuánto va a ser la inflación. Claro. Porque la idea de los intereses que cobran es que paguen su ganancia real, ¿cierto? Pero además que cubran la inflación. ¿Ya? Porque si tú me prestaste a mí 100.000 pesos y yo te pagué 105, pero la inflación fue 5%, no ganaste nada. Claro. Entonces, la idea es tratar de achuntarle a la inflación. Entonces, la existencia del OEF ha eliminado ese riesgo. Entonces, el banco, institución financiera, se puede concentrar solamente en la ganancia que quiere obtener real. Porque de una u otra manera la UEF es una herramienta que permite ir indexando el IPC, ¿no? El IPC, claro. La inflación y el aumento de los precios. Claro, entonces el préstamo, el valor de la deuda se va actualizando por la inflación, pero también, esto es muy importante, porque también lo hace el valor de las casas, ¿ya? Que un segundo más adelante. Entonces, en la ausencia de la UEF, ¿cierto?, los bancos se verían en la obligación de tratar de adivinar qué va a pasar con la inflación en los próximos 30 años. Y van a restringir más. Claro, como es muy difícil hacerlo, hay dos estrategias que serían las más evidentes. Primero, que traten de tirarse con el tejo pasado de la inflación, para asegurarse, y eso subiría las tasas de interés, el costo del crédito. Y lo segundo, que ya no se pueda acceder a créditos a 30 años. Claro. Y a lo mejor van a ser a 15 o a 10. Con cuotas mucho más grandes. O cuotas más grandes. Cada vez más restrictivo el acceso al crédito hipotecario. Y por otro lado, también hay que recordar que como existe la UEF, las casas se transan, se compran y se venden en UEF. Entonces, la persona que tiene su casa sabe que pagó 4.000 UEF
y en 5 años más o en 10 años más van a ser las 4.000 UF. Entonces, el valor de su casa también se reajustó por la inflación, claro, y no perdió plata por la inflación. Y va a ir subiendo y va a ir galopando con el ritmo de la economía y del mercado inmobiliario. Sí. Ahora, otra de las cosas que serían justificación para proponer esto, según los parlamentarios, es que, ok, con el tema inmobiliario, pero que hay otras cosas que se han transformado en cobros en UF. Por ejemplo, los planes de salud. Por ejemplo, el pago de colegios. Por ejemplo, los arriendos, que antes no ocurría. Antes siempre estaban en peso y ahora en UF. ¿Cómo ves eso? ¿Debería estar limitado en ciertos sectores de, digamos, de los bienes y servicios? Sí, mira, estamos de acuerdo en el tema inmobiliario, donde las casas se compran en UF, se venden en UF y el crédito también es en UF. Eso hace absoluto sentido. Otra cosa distinta es en aquellas industrias o servicios donde existe un alto componente que se paga en pesos. ¿Ya? Entonces, piensa tú en un colegio. ¿Ya? En el colegio tiene una gran cantidad de sus costos son en pesos. Los salarios los paga en pesos, no los paga en UF. ¿Cierto? Sus materiales, ¿cierto? La infraestructura, la mantención. Las mantenciones son en pesos. ¿Ya? Tal vez la infraestructura la tiene en UF, pero así lo tiene todo el mundo. Claro. Entonces, en esos casos, en esos servicios donde un alto componente del costo está en pesos, yo también estoy de acuerdo con que se restrinja. ¿Ya? Porque ¿Para los arriendos también? Los arriendos yo creo que es una conversación un poquito más larga, porque el arriendo, una persona que está pagando dividendo y arrienda su casa, paga su dividendo en UF, entonces sería como una forma de calzar, balancear. De balancear. De entonces, empatar, ¿no? Claro. El dividendo con el arriendo. Exacto, como para empatarlo. Pero te digo que podría ser una conversación un poquito más larga porque, claro, está la persona que paga el arriendo, ¿cierto? Y que le iría subiendo. ¿Y los sueldos en UF? Hay un fenómeno que pasa cuando se reajusta todo tan rápido que tiene que ver con darle inercia a la inflación. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Cómo es esto? La inflación, ¿cierto?, es el aumento de los precios, ¿verdad? Y el aumento en los precios de los productos y servicios que nosotros consumimos tiene que ver con el aumento de los costos también, ¿verdad? Sube la benzina, sube las materias primas. Entonces, que los sueldos fueran en UF, ¿cierto? Esto implicaría que los costos de producción de toda la economía irían creciendo a la par con el IPC. Entonces, al subir los costos, porque los sueldos están en UF, subirían los costos de los bienes y servicios, subirían los bienes y servicios, los precios, y eso generaría a su vez más inflación. Y ahí entraríamos en esta inercia o en este círculo vicioso que sería bien difícil de detener. Bueno, bien interesante el análisis que hace, los pros y los contras y también las alternativas que sí se deberían explorar con esta famosa UF. Esteban, muchas gracias por venir. Oye, encantado. Que tengan muy buen día. Igualmente, gracias.